Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas de medios sociales en las cuales vamos a estar transmitiendo un programa acerca del Apocalipsis donde vamos a estudiar la estructura de este libro, donde vamos a tratar de entender cada uno de los procesos que se llevan en ellos. Tal vez no vamos a buscar entender cada significado, de cada icono o de cada símbolo que hay en ellos. Realmente el estudio del Apocalipsis es bien profundo, muy abarcante, tan profundo como el amor divino, pero con sencillez y humildad deseamos el querer buscar entenderlo. Por lo tanto, el objetivo principal de estos temas que vamos a abarcar es incentivarlo a usted a que haga su propio estudio y de que usted también se involucre eh, en el estudio, el entendimiento, en conocer la revelación de Jesucristo. Así que gracias por estar conectados el día de hoy. Hoy va a ser una introducción. La introducción va a abarcar el por qué nosotros debemos de estudiar el libro de Apocalipsis, cómo Dios nos ha llamado a ser estudiantes de las profecías y también vamos a ver pues, la guerra que hay contra el Apocalipsis, donde en esta guerra se nos enseña que es un libro incomprensible, que es un libro sellado, que no se puede entender, así que el tiempo que nosotros invirtamos en el estudio de esto sería infructuoso. Vamos a ver que es totalmente lo contrario en esta guerra, en la lucha de parte de Dios, es que nos invita a que cada uno de nosotros, nos sentemos a través de la oración en la petición del Espíritu Santo para que abra nuestro limitado entendimiento y entonces podamos comprender el libro de Apocalipsis. Y no solamente el libro de Apocalipsis, porque hemos también comprendido que el libro de Apocalipsis realmente abarca a toda la Biblia. Hay muchas otras profecías en las cuales dan una mejor comprensión de ciertos procesos que se dan, y al comprender este pequeño proceso en una parte del libro, a través de la historia pasada de la Biblia, podemos entonces comprender otro proceso que enmarca el Apocalipsis. Nosotros vamos a conocer la estructura, en otras palabras, vamos a ir conociendo la estructura de ello, vamos a ir viendo que es una relación en la cual Dios tiene con su pueblo, donde le da luz, conocimiento, pero que en esta guerra también Satanás está tratando de crear en nosotros un desánimo grande al estudio de ellos, pues resultando en una ignorancia, en una oscuridad en cuanto a los designios de Dios, los planes de Dios de salvación que tiene sobre la raza humana. Así que vamos a comenzar el día de hoy, vamos a comenzar con esta pequeña introducción. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio con el libro de Jeremías en el capítulo 33 y el versículo 3. Jeremías 33:3 es una de las grandes promesas que Dios nos ha dado para que tengamos la confianza, la seguridad en que Él siempre nos va a ayudar una vez nosotros nos entreguemos a través de la oración y la sencillez el estudio de las profecías. Y sobre todo en esta revelación que parece tan enigmática, tan descifrada, tan compleja y tan difícil que solamente pareciera que los eruditos, los que van a las escuelas de teología, son los únicos aptos para poder entenderlo. Pues Dios nos enseña totalmente lo contrario, que nosotros como personas sencillas, humildes, pero con un gran fervor de conocer la verdad de Dios a través de nuestras oraciones, nosotros podemos recibir luz y podemos recibir el entendimiento de tal complejidad. Por ejemplo, nosotros leemos en esta cita Jeremías 33, clama a mí y te responderé y te enseñaré, dice aquí, cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Cuando nosotros nos vamos a la palabra dificultosa y nosotros buscamos, por ejemplo, en el diccionario la palabra hebrea 12:19, nosotros podemos darnos cuenta
de que esta palabra nos dice cortar específicamente, como juntar uvas, también estar aislado, dice inaccesible por la altura, por la fortificación, o sea, que es como algo difícil porque está fortificado y que es inaccesible por la altura. Dios nos va a revelar su significado, por muy difícil que sea. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en otro libro, y pueden ver, por ejemplo, en esta página stepbible.org, donde también tienen la Biblia, pero tiene un significado muchísimo más abarcante. Entre el significado abarcante que nosotros podemos leer es el 1 a 3, que significa secretos, misterios y cosas inaccesibles. Eso es lo que nos enseña. O sea que esas cosas secretas y misteriosas que están allá atrás de las barreras son cosas que Dios nos va a revelar si nosotros clamamos a Él. Dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y que están fortificadas, que tú no conoces, que son misteriosas, pero que están detrás de esas barreras. Yo a ti te las voy a mostrar. Así que cada vez que nosotros iniciemos nuestro estudio de la profecía, no debe haber excusa alguna de nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones en cuanto al conocimiento de la Biblia. Si nosotros tenemos un gran deseo y una sed enorme de conocimiento, pues nuestras oraciones van a ser llenadas de ese deseo, y esas oraciones ante el Padre van a ser intercedidas por Cristo Jesús, y entonces nos dará a esta petición la luz que nosotros necesitamos entender. Así que el libro de Apocalipsis realmente no es un misterio, no es un libro sellado, es un libro revelado, pero podemos anticiparnos a decir que ha sido entonces entorpecido su entendimiento, ha sido limitado el acceso a su conocimiento por nuestra falta de deseo, por nuestra falta de hambre y sed de conocimiento. Esa es la realidad. Así que enfrentémoslos, pero con una buena actitud, con buena fe, haciéndonos ahora de esta promesa preciosa que Dios nos ha dado a través de su palabra. Ahora quiero que busquemos en el libro de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19 al 21. Y vamos a leer aquí otra cosa muy importante, que nosotros, como estudiantes de la profecía, nosotros que hemos adquirido esta responsabilidad como cristianos, el conocer la revelación de Jesucristo, pues debemos de tener en cuenta de que Pedro también nos señala la importancia que debemos de tener al estudio de las profecías. O sea, otro argumento bíblico más para que nos incentivemos y nos motivemos a estudiar la profecía. Porque dice aquí Primera de Pedro capítulo 16, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue el que enviaba de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanentemente, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir esta cita? Que el conocimiento de Jesucristo
no ha sido a través de fábulas, de conceptos humanos, como dice aquí, de artes compuestas, sino pues de la segura palabra profética que Dios ha dado para que ustedes puedan tener un conocimiento exacto de la verdad. Por ejemplo, en los tiempos de Pedro, el argumento que se estaba esbozando era que Cristo no era el Mesías que los judíos debieran estar esperando, y si era gentil, pues un nombre sencillo y común o corriente que podría hacer la diferencia uh, en tu forma de actuar, en tu conciencia, que te muestra que estás en un camino totalmente equivocado, y que ese camino equivocado tendría como resultado entonces la muerte segura, porque hay un Dios en el cielo en el cual va a juzgar cada obra que tú haces aquí en la tierra. Entonces, como tienes un designio marcado por la divinidad, por el Dios del cielo, entonces tienes que entender que ese mismo Dios del cielo ahora envió a un hombre común para que él muriendo, o sea, a través de la muerte en la cruz, el verter su sangre, tú pudieras tener entonces la salvación de los resultados de tu vida, pues inmoral que has llevado. Entonces, para un gentil entender este significado es muy difícil en sí, de que su vida iba a tener pues un designio divino, o sea, un castigo eterno o una recompensa por medio de él, pero que ese castigo divino que tú te mereces pues iba a ser ahora solventado por creer en una persona. Para un gentil que viene del paganismo, esto era algo bien difícil de creer. Entonces, ¿cómo podrían ahora los discípulos, en este caso Pedro, enseñar a los judíos que sí creían en el Mesías, que sí creen en Dios y que sí creen su responsabilidad moral ante Dios, creer que era Jesús aquel Mesías? Y los gentiles que no creen en Dios, que no creen igual como los israelitas, que no tienen esa base, tenían que comprender que su vida estaba destinada a la muerte eterna y que su único remedio era realmente un hombre, el que murió de una forma totalmente terrible, como un asesino, como un cruel ladrón, en una forma en la cual solamente eran para los más viles y los más terribles hombres que podrían existir en aquel entonces, y que los romanos, a través de su justicia terrenal, pues lo llevan a la muerte. Y tú como gentil decir, bueno, Jesús, ese Jesús es el que me va a salvar. Entonces aquí es donde Pedro ahora establece claramente, no tanto a los judíos, sino también a los gentiles, de que esto no es por arte compuesta, esto no es por fábula, esto no es que se lo inventaron ellos y quisieron decir esto, bueno, este hombre era así y este hombre es el que te va a llevar a la salvación. No, esto tiene una base, y esta base está en una palabra, y esta base que tiene esta palabra es de diferentes hombres que a través del tiempo fueron inspirados y que fueron escribiendo, y que en su escritura, en sus profecías, establecieron el designio de Dios. Primero, el estudiar la palabra de Dios, puede ver realmente que su autor no es de origen humano, aunque la escribieron humanos. Al estudiar la palabra de Dios puedes comprender que realmente hay un Dios divino. Al comprender esto, ahora puedes comprender que sus profecías realmente tienen un significado para nosotros, que nos harán entender el plan de la salvación que Dios estaba llevando a cabo, ese plan designado en el cielo para que tú como ser humano pudieras comprender la posición débil en la que tú te encuentras, donde tus razonamientos no te llevarían absolutamente a algo productivo, y sobre todo este, eh, sostenido en el tiempo. Y cuando hablo del tiempo hablo de forma eternal, sino que serías efímero, serías momentáneo, serías totalmente limitado a tu vida en la tierra, y como resultado de lo que hayas hecho en ella, entonces la muerte era lo más seguro. Pero que Dios nos ama tanto de que Él ahora, a través de su Hijo que tomó la forma humana, entonces
puedes tener salvación. Y esto nosotros lo encontramos a través de la palabra profética. Ella es un lucero, es luz, es conocimiento, donde nos revela en la oscuridad de nuestra mente lo real, lo que realmente nosotros debemos comprender para poder saber tomar las decisiones. Entonces, dos, en esto, las profecías entonces no fueron de una interpretación particular, o sea, yo no tengo para poder entender profecía ir a buscar a X o Y persona e incluso mi persona misma para que usted pueda entender profecía, sino que usted mismo también tiene el deber de comprenderlas por usted mismo, de entender que es un lucero, que este lucero alumbra como una antorcha el camino por la cual nosotros debemos tomar decisiones en cada paso que realicemos para asegurarnos, afianzarnos de que ese sendero nos va a conducir realmente a una vida totalmente pues, buena, primero que nada, pero segundo medida sostenida en el tiempo, en ese tiempo eterna. Va a ser recompensada por Dios para que disfrutes de una vida donde ya la muerte, donde el dolor, el sufrimiento no exista más y donde puedas vivir realmente una vida alegre, una vida feliz, tal cual Dios lo quiso en el momento que creó el ser humano. Entonces debemos estar atentos a la profecía, no podemos desviarnos completamente de ella. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, y sobre todo en el capítulo número 1, o sea, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y declaró enviándola por su ángel Juan a su siervo, dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay algo muy importante. Una vez que nosotros comprendamos nuestra responsabilidad ante Dios, ante los seres humanos, que tenemos para estudiar las profecías, para entender las profecías, en estas vamos a obtener una gran bendición, el que nos involucremos en ellos, el que prestemos nuestros oídos para estar atentos a lo que la profecía dice y sobre todo en el cumplimiento, cómo se va cumpliendo cada una de sus partes, de sus estructuras. Pero sobre todo tenemos una gran responsabilidad ante Dios de que estas cosas realmente sirvan para la transformación de nuestro corazón. Y aquí está la parte muy importante. La bienaventuranza de la profecía se encuentra en la transformación de nuestro carácter, en obtener la idoneidad para que nosotros podamos entrar en el cielo junto con todos los santos. Esa es la gran bendición. Y muchas veces nos las perdemos, lastimosamente. Nos las perdemos porque comenzamos a entrar en razonamientos totalmente ajenos a los que Dios te quiere enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Entramos en razonamientos como, oh, yo no soy lo suficientemente inteligente, no, la Biblia es muy complicada, esto solamente los eruditos pueden comprenderla. Mejor que alguien la mastique y que me dé a mí pues el resultado de su estudio, de su trabajo, y que yo no soy consagrado, yo no menos voy a poder entender porque esto solamente Dios se lo da a los iluminados y así. Encontramos una serie de argumentos que nos inventamos nosotros mismos para no estudiar la profecía, pero vamos a entender algo muy importante, que este desaliento es provocado pues, principalmente por Satanás y sus agentes. Vamos a examinar otro argumento. En el libro Testimonio para la Iglesia, estamos hablando desde la aplicación en internet, el Testimonio para la Iglesia, la página 112.1. La página 112.1 nos dice este primer párrafo. Dice, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras. O sea, todas las páginas de las Sagradas Escrituras ha sido iluminado por Dios
pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar como la arena movediza, dice, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a hacer un alto aquí. El zarandeo, que pronto vamos a verlo, en un estudio más avanzado de los capítulos de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que se va a sacudir todo entendimiento, todo razonamiento, toda nuestra fe va a ser sacudida. ¿Por qué va a ser sacudida? Va a ser sacudida por movimientos, eh, por falsas teorías, falsos conceptos que el enemigo de las almas va a traer a través de sus súbditos. Estos falsos conceptos, estas falsas teorías, va a afectar principalmente a los que son lectores superficiales. Sí, aquellos que no han querido profundizar por sí mismos las escrituras, aquellos que no han involucrado a través de la fe, por medio de la fe, la comprensión sobre todo de la estructura profética que sostiene las grandes verdades, van a ser remecidos, van a ser llevados por un lado o por el otro, como el viento en el mar lleva las olas de las aguas, así de esa forma. No están anclados en ninguna parte, son, dice aquí, como la arena movediza, y pues cuando vengan estos conflictos, cuando vengan estas situaciones, porque va a haber contienda, va a haber debates, contiendas, conflictos y situaciones que se van a traer a las iglesias, entonces las gentes van a ser removidas de un lado para otro en conceptos, o sea, en conceptos. Esto no tiene nada que ver en el aspecto físico, si una persona está aquí o la otra persona está allá. Bueno, se dividieron, estas personas creen esto, estas personas creen lo otro acá. No, no, no. Más bien va a ser en un aspecto espiritual, en un aspecto conceptual que tú crees sobre las cosas que has conocido, sobre las profecías sobre todo, que has conocido de ellas, esa estructura, esa base que sostiene entonces las grandes verdades. El no tener una estructura sólida, tampoco puedes tener los pilares que son sostenidos por esa estructura. Y vamos a comprender que la estructura profética, lo que nosotros hemos entendido a través de las profecías, han servido como base para que se erijan las columnas de la verdad. Y sobre todo las verdades que atañen para nuestro tiempo, la verdad presente, como nosotros le llamamos. Así que dice aquí claramente, los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, mira, es mucho más abarcante. No solamente Daniel y Apocalipsis, que nosotros sabemos que hay un enlace entre ellas dos y que vamos a ir viendo entrando en los temas de cada capítulo. Hay un enlace entre Daniel y Apocalipsis. Pero no solamente Daniel y Apocalipsis debemos estudiar, sino que debemos estudiar las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y dice, haya luz. Dice, sí, luz en vuestra morada. Necesitamos orar por esto. Y ya sabemos cómo podemos pedirlo, a través de Jeremías 33:3. Si nosotros clamamos a Él, Él nos va a dar luz y conocimiento de cosas que son secretas, que son inexpugnables, que se han erigido como murallas ante nosotros. Y esos misterios y esos secretos Él nos los va a dar a nosotros. El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, dice, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Pero hay un requisito importante, tenemos que tener humildad, tenemos que tener sencillez a la hora de abarcar el estudio. No tenemos que ser llenados por nuestros prejuicios, es cierto, y esto es una cosa muy importante, somos muy prejuiciosos, hay un sesgo cognitivo en nuestro cerebro, hay un sesgo cognitivo que nos coloca en una posición y en esa posición entonces la franqueamos
a través de una barrera, que las cosas, la información que llegue, si no va de acuerdo a eso que nosotros pensamos, a ese juicio que ya nosotros tenemos, entonces no es considerado como un punto a tomar en cuenta como verdad, la rechazo automáticamente. Por lo tanto, tiene que haber humildad en nosotros, y esa humildad nos va a enseñar que nosotros podemos estar equivocados en cuanto a la forma que nosotros creemos, a la estructura que nosotros pensamos que es la verdad. Esto es un punto muy importante. La Biblia lo enseña muy claramente, donde nuestro pensamiento, según nosotros, es derecho, es correcto, pero Dios nos enseña que nuestro pensamiento realmente están torcidos y lo que nos conducen es a la muerte. Así que teniendo humildad, nosotros al abordar las escrituras con esa sed y esa hambre de conocimiento que se va a ver marcada mucho en nuestras oraciones, en la forma como nosotros pedimos, pues esto va a colocar al Espíritu Santo de nuestro lado, va a retirar el espíritu que no es consagrado, el espíritu que es contradictorio a la verdad, y entonces Él nos va a guiar paso a paso al entendimiento de la verdad en las profecías. Esto es importante. Y cada uno de nosotros tiene ese privilegio. Cada uno de nosotros tiene ese privilegio. Pero tenemos que saber que esa es nuestra responsabilidad. El conocer, el estudiar los libros proféticos. Se necesita, sigo leyendo aquí en el segundo párrafo, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos respectos con relación al poder romano y al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha dispuesto las cosas en la forma de dar las profecías y el acontecimiento descrito para enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Y voy a terminar con esta última parte. Dice: leed el libro de Daniel, evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplad a estadistas, consejos, ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. Bueno, es importante, y como lo estábamos diciendo, es importante aquí conocer que el agente humano siempre es el responsable de la poca comprensión del libro profético, de los libros de Daniel y Apocalipsis. De que al abordar los libros tenemos que hacerlo de una forma sencilla y humilde. No sea que nos pase como Nabucodonosor, y hago referencia ahora al libro de Daniel, en la que el Nabucodonosor, a pesar de que Dios a través de Daniel le reveló un sueño que ninguno de sus estadistas, ninguno de sus sabios, ninguno de sus astrólogos o magos pudieron conocer, sino solamente ese pequeño hebreo, ese humilde hebreo, pero poderoso ante los ojos de Dios por su manera íntegra, cómo se había entregado a Dios mismo para todo, aún estando en una corte donde el exceso, el lujo, la orgía, la lujuria, donde el vicio y la maldad propagaba. Ese pequeño hombre, ese hombre hebreo, estaba allí en medio de ese tumulto, y en medio de ese tumulto ahora él se puso al lado de Dios, al lado de lo correcto, aunque su vida podría estar en peligro por esa decisión que ha tomado. Esa historia la conocemos bien, no quiero profundizar en ello, pero el punto es que Dios le reveló, a pesar de que Dios le reveló a Nabucodonosor el poder de Dios a través de su instrumento, y al reconocer que solamente un Dios como este podría dar esa comprensión de un sueño que ninguno de sus astrólogos pudo conocer, este hombre se exaltó a sí mismo, construyó después una estatua para sí mismo, la colocó de oro y ordenó a todos
a todo, pobres, ricos, siervos, esclavos o principados, a arrodillarse y adorar la estatua. Y ahí pues hizo la diferencia estos tres compañeros de Daniel que se pusieron de parte de lo correcto, de parte de Dios. Y este orgullo hizo que este hombre al final tuviera que vivir una vida en la cual 7 años tuvo que comer hierba y vivir en la intemperie. Así como Dios entonces doblega el orgullo de este hombre, pero después de los 7 años, como dice la historia de Daniel, este hombre entonces alaba a Dios reconociendo que incluso el razonamiento de un ser humano es realmente una virtud de Dios. Nosotros estamos cuerdos, nosotros razonamos, no vivimos como bestias en el campo porque Dios nos da entendimiento, Dios nos da razón. Y por esto tenemos más responsabilidad ante Dios. Y por esto tenemos más responsabilidad ahora de obtener más razonamiento, más entendimiento. Y esto solamente lo logramos a través del estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis, o sea, de las profecías y todo lo que abarca el libro, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, porque está lleno de conocimiento que nos ayudarán a comprender las profecías del Apocalipsis. ¿Se están entendiendo? Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad ante Dios y el razonamiento que nosotros tenemos también es de Dios. Por lo tanto, pues como le pertenece a Él, nosotros como buenos, fieles siervos tenemos entonces que dar tenemos que dar utilidad, tenemos que darle ganancias, tenemos que rendir provecho de ello y dárselos a los pies de el que permite que tengamos esto, que es nuestro Dios. Ahora vamos a leer sobre otro argumento orientado en el mismo sentido. Dice el conflicto de los siglos. Yo tengo la versión del 54 en la página 656. Aquí lo pueden ver en la aplicación. Dice lo siguiente. Recuerden, conflicto de los siglos, versión del 54, el 656. Dice lo siguiente. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos, dice, y lo voy a remarcar, por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Aquí podemos comprender esa responsabilidad. Él nos exige porque nosotros tenemos esa responsabilidad con Él como buenos siervos, como siervos realmente trabajadores, atentos a nuestro Señor. Y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, y este es un buen argumento, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? El Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios. Pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestras almas está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Aquí quiero hacer un alto muy importante en este asunto, porque no establece nuevamente esa responsabilidad que nosotros tenemos y pues por supuesto el estudio de las escrituras. Recuerde, en el Apocalipsis hay una gran bendición, el estudio de los libros proféticos hay una enorme bendición, que es lo que debemos ir comprendiendo, pero que esa bendición nosotros la vamos a obtener en el momento cuando nosotros nos dispongamos a leerla, a escucharla y a guardarla en nuestro corazón.
no es escuchar solamente, porque como estamos haciendo ahora, estamos escuchando lo que hoy se está diciendo acerca del Apocalipsis. No es solamente que usted lo escuche y diga, oh, qué bien, me pareció bonito, buen argumento, la forma como se presentó, o que diga, oh, qué hombre más consagrado, oh, qué ministro más instruido, etcétera, etcétera. No le va a servir, dice aquí, como fundamento para conocer la verdad, no le va a servir como fundamento. Es algo que usted tiene responsabilidad por sí misma, porque es su alma la que está en juego, es su vida eterna la que está en juego y no la puede colocar en las convicciones arraigadas que un hombre, por muy seguro que esté, tenga sobre el significado del Apocalipsis. En otras palabras, usted no va a tener bendición, esa bendición prometida del estudio del Apocalipsis, sentándose solamente a escuchar lo que los pastores, los ministros o los líderes religiosos, o los líderes espirituales que usted tengan les den sobre el estudio del Apocalipsis. Si ellos están llevando esta obra a cabo por sí mismos y lo están haciendo con sinceridad y con oración, con mucha humildad, ellos tendrán su bendición, definitivamente. Ellos tendrán su bendición, pero usted no. Usted no, porque usted no se está arraigando en el fundamento. Sus raíces no están penetrando profundamente. Y cuando vengan entonces esos vientos de doctrina, se encontrará que usted está sentado sobre la arena movediza y ésta se le va a escurrir tan fácilmente, así como el agua se escurre entre los dedos de la mano. Entonces, está diciendo aquí no debe haber excusas ni en nosotros. Oye, bueno, no es que yo soy viejo y pues ya no tengo ese vigor mental que un joven. Pues aquí dice que usted ni se puede excusar. Y los jóvenes porque bueno, yo no tengo tanto conocimiento porque allá los viejos sí tienen años y años de estudio. Tampoco tienen excusa. Pues claramente dice aquí, no tienes excusas de eso. No tienes excusas de esto. El primero, vuelvo y leo, en el párrafo 2. El primero y más alto deber de toda criatura racional es de escudriñar la verdad en las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando cada texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formar nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Aquí hay pues más claro que esto no puede estar y yo quiero que usted reflexione sobre esto, porque esto es lo que yo aprendí en el momento cuando inicié el estudio de la profecía, que tengo una responsabilidad ante Dios y mi responsabilidad es tener una base segura, una plataforma segura y que más mejor fundamento que el de, el de la segura palabra profética, como lo dice Pablo, la segura palabra profética. Es interesante, es bonito, es bonito, porque eso es lo que enseña la Biblia. Si es cierto, alguien coloca primero ese fundamento. ¿Quién es el que colocó la primera piedra? Fue Cristo Jesús. Cristo es la piedra angular. Pero quiero que entienda esto. ¿Cómo Cristo viene a ser la piedra angular? ¿Cómo viene a ser esa piedra angular? Pues tenías que tener un conocimiento de las profecías que concernían a Cristo Jesús como el Mesías. Cuando Jesús vino y estuvo con sus discípulos, esto es una de las cosas que Cristo Jesús quería enseñarle. Ese fundamento era importante porque cuando iban a venir las escenas finales donde él iba a tener que vivir ese vía crucis y donde iba a ser pues asesinado de una forma tan terrible, Jesús sabía que si sus discípulos no estaban fundamentados en el conocimiento de las profecías, pues estos iban a ser este, llevados de un lado para otro, donde su fe iba a faltar, donde incluso iban a traicionar al mismo Jesús, iban a negarlo, incluso a pesar de todas las evidencias que tuvieron acerca de él. Podemos leer aquí mismo, en este mismo libro,
en el conflicto de los siglos, podemos leerlo aquí, en la página 654. Perdón, no está en el 654, está aquí, en el 652. Está en el 652. Vamos a buscarlo rápidamente para que usted pueda leerlo también. Es antes de la crucifixión. Aquí está, antes de la crucifixión. Vamos a colocarlo, vamos a ponerlo un poco más grande. Aquí. Dice, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar estas palabras en la mente y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignomiosa. O sea, los discípulos no pudieron entender las palabras de que Cristo iba a morir en una cruz, iba a ser muerto, pues porque las profecías todas apuntaban a la muerte de Cristo Jesús, porque Él iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo, y a través de la muerte del Cordero iban a ser perdonados los pecados de todos aquellos que buscaban el arrepentimiento de esto y pidiendo pues la salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús como Cordero. Entonces, otras profecías como la de Daniel, ahorita no estamos abarcando y no la estamos leyendo, solamente la estamos exponiendo ya que esto es una introducción, después vamos a ir abarcando más profundamente, pero por ejemplo tenemos en Daniel, en el capítulo 9, una de las profecías más tácitas donde se explica claramente que a la mitad de la semana el Mesías debía morir. O sea que el Mesías príncipe que iba a venir para establecer el pacto, pues esa misma profecía establecía también que él iba a morir a la mitad de la semana. Y estos eran una de las profecías que eran desterradas del conocimiento de los judíos. Ahorita lo vamos a leer. Estas profecías realmente enseñaban la muerte del Salvador. Entonces, cuando Jesús estaba tratando de enseñarle todas estas cosas, a pesar de que los ángeles estaban presentes ahí para grabarle estas palabras en su mente y en sus corazones, pues los discípulos desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y dice aquí, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se les hubiese predicho. Así también las profecías, y escuche bien hermano, así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte. ¿Qué cosa? O sea, hace un paralelismo. En ese paralelismo que yo entiendo, que así mismo como en los tiempos de Cristo Jesús sucedió con los discípulos a no tener esa responsabilidad de establecerse en la segura palabra profética a pesar de los esfuerzos de Cristo Jesús y de los ángeles para grabar esto en su mente y en su corazón, así también nosotros podemos pasar por las mismas circunstancias y al igual que los discípulos, entonces las situaciones destruyen nuestras esperanzas, destruyen nuestra fe y ya no nos podemos sostener en esos vientos que arrecian de falsas doctrinas. Los dice aquí, vuelvo a leer nuevamente, así también las profecías nos anuncian el porvenir. ¿Cuáles son las profecías que anuncian el porvenir? Pues las mayores de todas son Daniel y Apocalipsis. Anuncian el porvenir con la misma claridad porque es revelada, porque son profecías reveladas. El Apocalipsis es una revelación. Dice, con la misma claridad, de la misma forma revelada, con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Escuchen, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero escuche más esto ahora. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas.
¿Y qué hace Satanás? Satanás procura arrebatar toda impresión que podía llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. O sea, el tiempo de la prueba, como dice ahí en Apocalipsis, en la hora de la prueba no nos va a encontrar listos, porque todo la corta impresión que nosotros habíamos tenido sobre las profecías, así igual como los discípulos, van a ser arrebatadas por Satanás. Y así como la muerte destruyó las esperanzas de los discípulos, así entonces el tiempo de angustia va a destruir nuestras esperanzas, va a destruir nuestra fe. Y una vez destruya nuestra esperanza, nuestra fe, entonces nos vamos a ver encontrados realmente perdidos. Así que es importante, hermano, que nosotros encontremos esa responsabilidad, que sepamos de esa responsabilidad. Sigo leyendo esto último. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia le preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero la muchedumbre cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. Sí, es cierto, prefieren que se le hable de todas otras cosas menos que hable acerca de las profecías. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que ya va a llegar un momento en que no vamos a poder tener tan abierta y tan a disposición, y sobre todo la diligencia de los ángeles para grabar en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas cosas que nosotros necesitamos para resistir a la hora de la prueba. Cuente con esto, cuente con esto. Porque va a llegar un momento en que Cristo no va a interceder más por nosotros. No va a interceder más. Y al no interceder más, lo que no entendimos se va a hacer más confuso todavía. Así que dice ella aquí que ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en los cuales se complacen. Así sabe que ya hay un gran zarandeo, porque eso es lo que se está refiriendo Elena de White. Ya hay un gran zarandeo, hay corrientes doctrinales por doquier, hay tantos grupos, tantas divisiones dentro de la iglesia, y esto es porque todos asumen tener la verdad. Todos dicen: yo tengo la verdad, el otro está equivocado; yo tengo la verdad, el otro está mal. Entonces esto ha creado muchísima disensión, ha creado realmente muchísimo divisionismo dentro de nosotros, pero estamos en ese grado en que la iglesia realmente está siendo llevada por corrientes de toda clase, y esto es lo que está creando entonces conflictos y situaciones difíciles dentro de los mismos viviendo, cuando deberíamos estar unidos, y no estamos unidos porque no tenemos entonces esa verdad que nos salva, porque no se está estudiando las profecías como debería de ser. No se está estudiando las profecías con fe, pidiéndole a Dios con humildad, con sencillez, sin prejuicios, que nos instruya y que nos enseñes. Así entonces podemos entender claramente pues la guerra que Satanás está teniendo contra el pueblo de Dios a través del entendimiento de las profecías. Vamos a leer esta otra cita del conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, en la página 389, en el párrafo 3, nos dice lo siguiente. El profeta dice: bienaventurado el que lee. Hay quienes no quieren leer. La bendición no es para ellos. Y los que oyen. Hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. La bendición no es tampoco para esa clase de personas. Y guardan las cosas que en ella está escrita. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene el derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Miren qué importante.
la bendición, la bienaventuranza que hay en los que sí quieren leer y los que quieren oír todo lo referente a la profecía y los que quieren tomar en cuenta las amonestaciones, las instrucciones en ellas para hacer un cambio realmente en su vida. Pues todos aquellos que no deseen hacerlo no van a recibir esa bendición especial, no la van a recibir, por lo tanto no van a estar preparados para la hora de la prueba. Y ese es el punto de la bendición. Realmente estarán preparados. Y eso lo vamos a ir viendo. O sea, esto es una introducción solamente. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir estudiando cómo Dios nos va preparando para la hora de la prueba. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en los mensajes de las iglesias. Allí, cómo Dios se establece claramente. Oye, lo que has leído, pues reténlo. Oye, lo que has escuchado, guardarlo. Pela, para que aquello que se te ha dado no se te lo quiten, no te lo quiten. Entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco. Yo los invito a ustedes a que vayan este, incentivándose y motivándose a acompañarme al estudio de las profecías, pero teniendo pues en cuenta de que no es solamente escuchar lo que yo digo, sino que ustedes también se tienen que poner a leer y a estudiar, tomando en cuenta de que las cosas que digo, pues no todo tiene que ser correcto. Soy humano, me equivoco y conozco mi limitación, pero también coloco mi fe en que Dios me va a ir revelando todas estas cosas y que todas estas cosas van a ir viniendo como haces de luces que si Dios me dio la capacidad, pues me va a dar para abarcarlas todas. Pero yo quiero que entienda su responsabilidad. Ese es el tema principal de esto. Que usted entienda su responsabilidad por usted mismo de entender las escrituras. Todos debemos hacerlo. Y claro, va a haber personas que van a querer desalentarlo a esto. Y esta es la guerra que hay. Esta es la guerra que nosotros estamos encontrando. Miren, vamos a terminar de leer. Dice, antes, semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? O sea, como hay personas que todavía dicen, oye, esto tú no lo puedes entender, esto no, estos son figuras incomprendibles, estos son imágenes realmente que van mucho más allá de nuestra comprensión. Incluso toman la Biblia para decirte que las cosas reveladas son aquellas que podemos entender y las que no se han sido reveladas, pues no vamos a tener que esforzarnos por entenderlas porque no se nos va a dar nunca ese conocimiento. Sí, se nos dice así, bueno, pero esto es falso. Aquí nos está diciendo claramente estos argumentos de que sí se puede entender las profecías, sobre todo la de Apocalipsis. Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Tenemos que estudiarla, tenemos que comprenderla. Voy a seguir leyendo aquí. Dice, a San Juan se le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaron de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consignan los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o, como dice aquí, o en manojos para los fuegos de la destrucción. Fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volvieran del error a la verdad pudieran ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que le esperaban. Nadie necesita estar a obscura en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Yo quiero hacer un alto aquí, porque nos está diciendo claramente que son asuntos de suma importancia y que son especialmente reveladas para la última iglesia. ¿Ustedes conocen cuál es la última iglesia? Hay muchos grupos, hay muchas denominaciones, es cierto, sobre la cristiandad, hay muchas. Pero aquí establece el argumento que hay una iglesia y esta última iglesia lo que necesita es el mensaje del testimonio del testigo fiel y un testimonio directo. Ese testimonio directo que Dios ha dado a través de Jesús mismo es la profecía de Apocalipsis, es la revelación. Le llamamos profecía, pero realmente es una
es una revelación. Eso lo vamos a leer en otros puntos. Es una revelación con el objeto que se vuelvan del error. O sea, ¿por qué? Porque se encuentran donde está el error, y el objetivo de las profecías es traerlos de donde está el error a la verdad. Por eso asumimos desde una primera instancia que este tema lo estamos abordando con humildad, con sencillez, con limitada capacidad intelectual, que es seguro de que cometeremos errores en su interpretación, pero lo que cuenta es que usted tenga la humildad, la sencillez, pero sobre todo esa sed y hambre de conocimiento, y que a través de la oración, a través de la petición del Espíritu Santo, este nos pueda llevar a toda la verdad, a toda la verdad. Si decimos que ya lo que estamos diciendo es una verdad categórica, pues estamos totalmente creando un ambiente falso, completamente falso. Usted tiene una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad. Lo que busco con esto es simplemente animarlos a que estudien, es que estudien conmigo y vean los aspectos que la profecía, que tan inteligentemente diseñó de una manera que atraiga toda nuestra atención, y que esta atención realmente quede fija contemplando los designios de Dios, y por la contemplación seamos completamente transformados. Entonces, mire la pregunta con que sigue el siguiente párrafo, el párrafo 390.3. ¿Por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de la Escritura? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Pues la respuesta es muy sencilla, es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. O sea, el Apocalipsis, la revelación, revela sus engaños. Y por eso Satanás le tiene un odio al conocimiento de esto y lucha contra aquellos que quieren conocer las profecías. Dice, pero esto, Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de esta profecía. Pues hemos terminado el día de hoy con el tema introductorio de la Apocalipsis, y le rogamos por Dios, no se deje vencer, no se deje desanimar o desalentar por el estudio de ello, aunque sea difícil, aunque parezca muy terrible de comprender, que a pesar de que sus figuras nos inspiran una clase de temor, no permitamos que sea pues un temor no santificado. ¿Qué quiero decir con ello? Que nuestro temor realmente tiene que ser de reverencia hacia Dios como un Dios en el cual está en control de todo, está el control de todo. Que sí es cierto que Él es benevolente, Él es amoroso, realmente muy paciente con nosotros, pues también eso tiene un límite, y que a los malvados les va a dar su justo castigo de acuerdo a las obras que han realizado, pero a todos que se han acercado y que han reconocido que han estado viviendo en el error y se vuelven de él, aquellos que han estado viviendo en pecado y se vuelven de sus caminos, también encontrarán en ese Dios que inspiró esas figuras terribles, van a encontrar también a un Dios benevolente, a un Dios perdonador, y que está involucrado realmente para su salvación. Vamos a encontrar eso en el Apocalipsis, cómo Dios está realmente involucrado a pesar de las conflagraciones que el enemigo va a hacer con las almas por la cual Él ha dado su Hijo para que muriera por nosotros. Él va a salvarnos porque Él nos ama. Eso es lo que enseña el libro. Es muy bonito y los animo a que entren en esto. Les pido también que oren muchísimo. No quiero alargar los minutos en esto, en una oración. Les pido que al comenzar el programa ustedes oren aparte, oren de manera personal, y al terminar el programa también oren de manera personal. Que Dios los bendiga.